estrategias de los diferentes niveles de prevención de riesgos y enfermedades. Esos son los objetivos de esta sesión. Para eso tenemos un poquito que recordar qué es salud, ¿no? Cuando hablamos de salud, y de hecho que ese término lo han visto durante toda la carrera, y es un término que a veces es difícil de definir y también un tema difícil de abordar. Y probablemente cada uno de nosotros va a tener pues una definición de lo que vendría a ser salud, ¿no? Entonces, habría que plantearnos qué entendemos por salud, em, y ver si todos pensamos pues de la misma forma, ¿no? Con respecto a salud. Probablemente sí se acuerdan de la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que significa salud, pero probablemente le vamos a tener que adicionar algunos detalles. Y la otra pregunta que vendría, ¿no? Es si nuestro sistema de salud como tal, nuestro sistema de salud peruano está brindando salud de acuerdo a la definición que nosotros podemos manejar. Entonces, esto es un preámbulo para tener en cuenta sobre los términos también de promoción de la salud y lo que son prevención de riesgos y enfermedades. ¿No? En general, cuando ustedes escuchan en las noticias o alguna política de salud, se engloba en un solo término actividades preventivo-promocionales, ¿no? Como si fuera todo en una sola bolsa. Pero el objetivo de esta clase también es realmente diferenciar ambos términos y diferenciar las estrategias que se pueden aplicar en cada uno de los términos que vamos ahora a conocer, ¿no? Sobre promoción y prevención. Y por otro lado, también tendríamos que ponernos a pensar si cuando queremos hablar de salud, solamente nos estaremos refiriendo, por ejemplo, a si solo tendríamos que hacerlo con medicamentos de última línea, o, por ejemplo, si solo lo estaremos haciendo, o si podemos dar salud construyendo hospitales y clínicas, o tal vez solo enfocándonos a los equipos de diagnóstico, o tal vez solamente verificando los tratamientos más sofisticados. Pero nos vamos a dar cuenta que con solo tomando en cuenta estos 4 puntos, probablemente nos vamos a enfocar un poco en lo que es la salud individual, ¿no? En la parte recuperativa, pero no vamos a tomar en cuenta tal vez la parte de prevención y de promoción de salud, que como vamos a ver más adelante, tienen un gran impacto en los resultados sanitarios. Y em, este, eh, estas intervenciones que están más orientadas a la salud individual, eh, tendríamos que plantearnos si con esto vamos a poder solucionar los problemas de salud de la población como un todo, ¿no? O como una salud familiar o una salud comunitaria. Ya hemos revisado en las sesiones anteriores los conceptos relacionados a atención primaria de salud y sus atributos, ¿no? Que es algo que ya creo que queda claro en ustedes. ¿No? Recordar el atributo de accesibilidad, de integralidad, longitudinalidad y coordinación del cuidado, que son atributos esenciales para lograr que un sistema de salud sea equitativo y que pueda alcanzar a, a la mayor población que se pueda, ¿no? Entonces,
Pero aquí habría que preguntarnos esta atención primaria de salud, ¿cómo podemos ya implementarlo usando las diferentes herramientas para lograr, pues, no solamente una salud individual adecuada, sino también una salud familiar y una salud comunitaria, ¿no? Entonces, habría que ver, aparte de las estrategias de recuperativas que ya ustedes conocen y que han aprendido durante los últimos años de la carrera, pero ahora habría que ver otros aspectos de lo que es el cuidado de la salud con estrategias de promoción de la salud y con estrategias de prevención. Entonces aquí vamos a recordar un poquito sobre la historia natural de la enfermedad, porque esto nos permite ubicar en qué momento nosotros podemos desarrollar estrategias de promoción y estrategias de prevención, que yo creo que em, tenemos que diferenciar adecuadamente las diferentes intervenciones que podemos hacer. Entonces, la historia natural de la enfermedad ya ustedes lo han revisado probablemente en epidemiología o en microbiología o en fisiopatología, ¿no? Que fue propuesto por Libel y Clark en el año 58 y que nos va a permitir tener una perspectiva de la evolución de las enfermedades, pero también de alguna forma enmarcar a las enfermedades en un curso que nos permita a nosotros definir exactamente qué es lo que podemos plantear como alternativas de mejoras, ¿no? En la salud de nuestra población. Entonces, este grafiquito es súper importante tenerlo presente para poder diferenciar lo que es promoción de la salud y también lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Usualmente, cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente con algún determinado síntoma, usualmente ya estamos pues en el periodo patogénico, ¿no? En el periodo donde ya existe un daño. Pero tenemos que tener en cuenta que antes de que suceda lo que es el daño, ya sea a nivel microscópico, em, nosotros como seres humanos hemos estado expuestos a diferentes factores de riesgo, a un ambiente que puede propiciar que nosotros podamos enfermarnos, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que existe un periodo prepatogénico y un periodo patogénico y que nos permite diferenciar la ruta o el curso de las diferentes patologías que podamos tener, ¿no? Entonces, en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad, existe la interacción de lo que es el agente, el huésped y el ambiente, mientras que en el periodo patogénico ya es se perciben los diferentes cambios histológicos, signos y síntomas, efectos y daños, producto pues del inicio de la enfermedad. Ahora, ¿por qué diferenciar ambos momentos? Porque en el periodo prepatogénico, nosotros podemos hacer dos tipos de intervenciones. Podemos hacer una intervención que se denomina fomento de la salud, que su sinónimo es promoción de la salud, y también podemos hacer otra intervención que se denomina protección específica. Y ambos son componentes a lo que nos referimos de prevención primaria. Por otro lado, si nos encontramos dentro de un periodo patogénico en la historia natural de la enfermedad, podemos hacer tres tipos de intervenciones: un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, intervenciones para limitar el daño, y ambas son intervenciones que están dentro de lo que es la prevención secundaria. Y por último, tenemos la rehabilitación, que está básicamente enfocada en la prevención terciaria.
Ahora, antes de pasar este gráfico, hay que tomar en cuenta que probablemente nosotros vamos a diseñar diferentes alternativas de prevención primaria o prevención secundaria o prevención terciaria para enfocarnos en la mejora o detener la evolución de la enfermedad de una persona. Pero esto no solamente va a depender, pues, no solamente va a depender de lo que nosotros podamos hacer como médicos, sino va a depender de otros factores que ahorita lo van a ver, ¿no? Entonces, para que una persona pueda recuperar su salud o para que a una persona nosotros podamos actuar y detener la evolución de una determinada patología, a- para que este resultado sea positivo o negativo, no solamente pues va a depender de lo que nosotros podamos ofrecer, sino va a depender de otro tipo de factores, como ven aquí en la figura, que determinan el riesgo de la salud, ¿no? Estos factores pueden ser, por ejemplo, el nivel educativo de nuestro paciente o puede ser el nivel económico, el empleo o desempleo, características de la vivienda, el nivel de pobreza o el medio ambiente en el que vive. Es decir, diferentes situaciones o factores son las que al final van a sumar en lo que es el riesgo de salud y el riesgo también de una recuperación a mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de salud, no solamente vamos a tomar en cuenta lo que es la historia natural de la enfermedad, sino también todos aquellos factores que pueden también intervenir en que nuestro paciente pueda recuperarse, ¿no? Y esos factores usualmente no están dentro del establecimiento de salud, sino están fuera, ¿no? Incluyendo el medio ambiente, la educación y incluyendo también el propio ambiente donde viven nuestros pacientes. Ok, entonces si extrapolamos un poquito más el gráfico que hemos estado viendo, para tener con mayor claridad las diferentes intervenciones y en qué momentos de la historia natural y qué tipo de intervención son, podemos ubicar que dentro de las estrategias de prevención primaria está abocada al periodo prepatogénico. Y aquí tenemos dos tipos de intervenciones, ¿no? Lo que es la promoción de la salud y la protección específica. Y prevención secundaria y prevención terciaria son intervenciones dentro del periodo patogénico. Y dependiendo de cuál sea el objetivo, ya sea un diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, limitación del daño o limitación de discapacidad o la rehabilitación, se denominarán ya sea prevención secundaria o prevención terciaria. Entonces aquí existen algunos aspectos también a rescatar, que cuando hablamos de prevención primaria estamos desarrollando intervenciones que van a alterar la cadena epidemiológica, mientras que cuando realizamos actividades de prevención secundaria o terciaria estamos enfocándonos en el curso post-patogénico o en el curso natural de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de prevención primaria y hablamos de promoción de la salud, el objetivo es básicamente los determinantes de la salud. Y cuando hablamos de protección específica, nos estamos enfocando en aspectos individuales, en aspectos de la persona, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, que es una protección específica, es una acción a nivel de la persona, a nivel individual, y estaría dentro de prevención primaria. Luego vamos a ver cómo es que trabajamos los determinantes
diagnóstico precoz o de limitación del daño, que son componentes de la prevención secundaria. Pero si ya es un paciente que tiene daño y discapacidad, podemos desarrollar intervenciones de rehabilitación para prolongar lo más que se pueda la vida del paciente con una buena calidad. Y eso ya estaría dentro del rubro de prevención terciaria. Entonces, con este preámbulo para ubicarnos en qué momento hacemos promoción de la salud, en qué momento hacemos prevención, es que ya vamos a entrar de lleno a lo que es promoción de la salud. El término promoción de la salud ya se conoce hace muchos años, pero fue en la década de los 40, ¿no? Específicamente en el año 45, que este médico americano, Henry Sigerist, fue el primero en diferenciar primero el componente salud del componente de la enfermedad, pero también fue el primero en plantear las cuatro grandes tareas dentro de la medicina, ¿no? Que son promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la parte de recuperativa, es decir, el tratamiento de la persona enferma y la rehabilitación. Es decir, a partir del año 45 es donde se incluyen estos cuatro términos como grandes tareas o grandes componentes en el ejercicio de la medicina humana, ¿no? Entonces ya se incluye el término de promoción de la salud, como pueden ver acá. Pero ya después, en la década de los 50, es con Livell y Clark cuando desarrollan su modelo de la historia natural de la enfermedad, incluyen el término promoción de la salud dentro de la historia natural de la enfermedad. Solo que es, así como ahora que a veces tenemos confusión en lo que es prevención primaria, promoción de la salud, o a veces podemos asumir que es lo mismo o que uno es parte del otro, o todavía hasta el momento tenemos mucha confusión en diferenciar prevención primaria y promoción de la salud, pero ya ustedes han podido ver que promoción de la salud es parte de prevención primaria, y, pero igual, ¿no? Así como han pasado los años, por mucho tiempo también se ha tenido la concepción errónea de que promoción de la salud es igual que educación en salud, ¿no? Y por lo tanto, promoción de la salud más se habría reducido a lo que es la emisión, pues, de pancartas, panfletos con mensajes relacionados a salud, pero como ustedes pueden ver, por lo que les estoy explicando, promoción de la salud es parte de prevención primaria y está relacionado a lo que son los determinantes de la salud y no es sinónimo de educación en salud. Ya en la década de los 70, y aquí es súper importante, supongo que ya lo conocen, ¿no? Definitivamente que sí, Mark Lalonde, ¿no? Entonces, en la década de los 70 surge el concepto de determinantes de la salud. ¿Y por qué surge? Porque en los años 70 se planteaba que por qué, a pesar de que la comunidad o el país de Canadá, a pesar de tener todos los recursos económicos necesarios, tener una buena infraestructura para abordar los problemas de salud de la población canadiense, ¿por qué a pesar de ello la población canadiense sigue enfermándose, ¿no? Entonces, al hacer una evaluación de los factores que influyen en la recuperación y en los resultados sanitarios, se vio que el 43% de los factores que podrían influir en los resultados sanitarios estaban conformados por los estilos de vida, ¿no? Quiere decir que gran parte de los resultados sanitarios, es decir, el 40% de los resultados sanitarios dependía de los estilos de vida y de los comportamientos de las personas. También se evidenció que el 19% de los resultados sanitarios dependían del medio ambiente y del entorno de donde vive la persona. Un 27%
está referido a la parte biológica, a la parte de la herencia genética y además un 11% al sistema sanitario en sí. Entonces, si nosotros sumamos los estilos de vida más el entorno, básicamente más del 60% de los resultados sanitarios de las personas canadienses es debido a los estilos de vida y comportamientos que tienen y también al entorno en donde viven. Entonces esto nos hace pensar, ok, ya. Entonces, si yo me enfoco más a la parte recuperativa, al manejo de la parte biológica, probablemente voy a proporcionar ese término salud que tanto deseamos a nuestra población, probablemente no, ¿no? Entonces, con el estudio de Marc Lalonde en los años 70, gana un fuerte impacto la relevancia de los determinantes de la salud en los resultados sanitarios y estos determinantes, ¿en qué momento se abordan? En el momento de prevención primaria. Y prevención primaria, tenemos a la promoción de la salud dentro de prevención primaria como la estrategia para poder abordar los determinantes de la salud. ¿Okay? Luego, ya ustedes ya han escuchado, ya conocen la Conferencia Internacional de Alma-Ata, ¿no? Donde es la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, así como en el año 78 tuvo una gran relevancia esta conferencia para la implementación de la estrategia de atención primaria de salud. En esta conferencia también surge la necesidad urgente de trabajar por la promoción de la salud, ¿no? Y que no solamente es el personal de salud que tendría que estar involucrado, sino la comunidad como un todo para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo, ¿no? Con esto se refuerza el término de promoción de la salud, pero además de ello, en el año 86, y eso ustedes lo van a ver seguro durante las prácticas, tenemos la Carta de Ottawa. Así como la conferencia de Alma-Ata es atención primaria de salud, la Carta de Ottawa es a promoción de la salud, ¿no? Entonces, en Ottawa se desarrolló la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, donde se busca definir en forma conjunta el término de promoción de la salud y también busca un compromiso de todos los países miembros de la OMS para trabajar por la promoción de la salud. Entonces, la Carta de Ottawa tiene el objetivo de salud para todos en el año 2000 y como, bueno, fue en el año 86, se veía un poco lejano pues que llegue el año 2000, pero ahorita estamos 2023. Pero sí tuvo una gran relevancia en la época, ¿no? Entonces, aquí en la Carta de Ottawa se considera el objetivo de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para que tengan un mayor control sobre su vida y su salud para mejorarla. Además, lo que se desea es mejorar la salud individual y colectiva y contribuir al logro de la equidad y justicia social para que la persona y la familia y la comunidad puedan encontrar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social y capaz pues de satisfacer sus necesidades y de adaptarse al medio ambiente donde vive, ¿no? Entonces la Carta de Ottawa, como le repito, es un evento relevante para la promoción de la salud, así como la Conferencia de Alma-Ata para la atención primaria de salud. Entonces, la Carta de Ottawa para la promoción de la salud tiene estos 5 objetivos que ven aquí en el cuadro, ¿no? Número 1, desarrollar las aptitudes personales, ¿no? Recuerden que un gran determinante de la salud son los comportamientos y estilos de vida. Entonces, dentro de estos objetivos de la Carta de Ottawa era desarrollar las aptitudes personales, luego crear ambientes favorables para el desarrollo pleno del ser humano,
reforzar la acción comunitaria, ¿no? Trabajo en equipo, reorientar los servicios de salud y además actuar como mediador para promocionar el concepto de promoción de la salud y proporcionar los medios para poder lograrlo, ¿no? Y todo en base a una política pública sana. Como esto es un documento político dirigido a los ministerios de todos los países, cada ministerio tiene el compromiso de elaborar una política pública que pueda abordar la promoción de la salud. Entonces, eso es en resumen lo que dice la Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Entonces, ya para definir promoción de la salud, ya hemos visto cómo es que surge el término, quién lo promueve y la definición dada en el año 40 por Henry Sigerist es que se promueve la salud garantizando un nivel de vida decente, con buenas condiciones laborales, de educación, cultura física, deportiva, así como los medios para el descanso y la recreación. Entonces, como podrán ver, cuando nosotros hablamos de promoción de la salud, solamente no nos vamos a solo fijar en el componente biológico, sino además tenemos que ver otros determinantes de la salud para hablar de promoción de la salud. Entonces, ya hemos visto los estándares o los compromisos a nivel internacional, cómo es que surge, ¿no? La Carta de Ottawa, pero ahora veamos cómo es que se implementa la promoción de la salud en nuestro país. En nuestro país, con resolución ministerial 366 del año 2017, se enmarcan los 4 lineamientos de política para la promoción de la salud en el Perú. Entonces, el lineamiento de política número 1 menciona a la salud como eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. Eso ya lo vamos a ver a qué se refieren. El lineamiento de política 2 para implementar la promoción de la salud menciona que la persona, la familia y la comunidad son el centro de la gestión territorial en salud. El lineamiento de política 3 enmarca el abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad de salud, y el lineamiento de política 4 que busca el empoderamiento y participación social en salud. Ok, entonces estos son los 4 lineamientos de política de promoción de la salud para implementar los compromisos asumidos en la Carta de Ottawa. Entonces veamos el punto número 1, ¿no? Que se refiere a la salud como eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. Y esto se refiere a que no solo el sector salud va a poder implementar la promoción de la salud con el objetivo de asumido de tener ambientes favorables, espacios favorables, un pleno bienestar de nuestra población, sino que es importante coordinar con otros sectores, por ejemplo, el sector de educación, el sector de producción, de economía, los municipios, para crear esos ambientes o políticas que favorezcan el desarrollo del ser humano. Entonces, salud en todas las políticas significa definir políticas intersectoriales, definir metas transversales en todos los sectores a nivel local, ¿no? Por ejemplo, en los distritos, a nivel regional, a nivel de cada uno de los ministerios, y posteriormente valorar el impacto de estas intervenciones en lo que se refiere a la salud y la equidad. Entonces, salud en todas las políticas es una forma de implementar el lineamiento número 1. Y algún ejemplo sobre ello es los octógonos de advertencia que ustedes ahora ven en los productos procesados en los supermercados. No, los octógonos de advertencia es un ejemplo de promoción de la salud, implementando salud en todas las políticas, porque para que se pueda implementar este octógono de advertencia, se tuvo que hacer una coordinación a largo plazo con diferentes sectores. Estaba comprometido el sector educación, sector salud, sector producción, sector del Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Todos tuvieron que dar sus aportes, sus acuerdos y su compromiso para llevar a cabo este lineamiento de política de salud en todas las políticas para lo que es eh, poder promulgar la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es decir, si no habría una coordinación entre los diferentes sectores, probablemente no se hubiera podido lanzar estos octógonos de advertencia, donde ustedes pueden ver en los productos procesados octógonos con referencia a altos niveles en azúcar, sal, grasas trans o grasas saturadas, ¿no? Que es una forma de advertir a la población de que si compra ese producto probablemente puede hacerse daño. Y también el sector industria se tuvo que manejar bien el empaquetado, ¿no? De estos productos, porque en algún momento se trató de que el tamaño de los octógonos sean pequeñitos, ¿no? Pero la idea era que advierta, ¿no? Por eso eran las advertencias publicitarias para que la persona pueda conocer que puede estar en riesgo si consume ese producto. Entonces, este es un ejemplo de salud en todas las políticas. Este es otro ejemplo sobre salud en todas las políticas, por ejemplo, lo que es regular el uso del tabaco en los espacios públicos, ¿no? Ustedes han visto que no se puede fumar en espacios cerrados, en universidades, ni en restaurantes, y para que ello se logre muy, mm, eh, se tuvo que hacer pues leyes y reglamentos de leyes y también em, decretos de las diferentes municipalidades para que pueda em, regularse el consumo de tabaco en los ambientes laborales, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de ambientes donde otras personas pueden estar expuestas al humo del tabaco. Otro ejemplo es el control del consumo de alcohol. Y aquí lo que más se ha trabajado es regular los impuestos, ¿no? Los impuestos que para las bebidas alcohólicas, que se ha tratado de subir y subir los impuestos para que de alguna forma las personas no compren las bebidas alcohólicas, pero bueno, ya es otro punto ver eh, por qué otros factores pueden condicionar el consumo de alcohol, ¿no? Pero han visto que son 3 leyes del Congreso de la República que tuvo que ser manejado o dirigido por el Ministerio de Salud, pero que tuvo que tener una gestión con otros sectores para que puedan lanzarse y puedan tener resultados en lo que se refiere a la promoción de la salud. Entonces ese es el lineamiento de política 1, ¿no? Luego viene el lineamiento de política 2, que está referida a la persona, a la familia y la comunidad como el centro de la gestión territorial en salud. Em, Esto lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Esto está básicamente relacionado al modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Es decir, ¿no? Si nosotros queremos trabajar promoción de la salud, no solamente nos vamos a enfocar a la salud de la persona, sino también tenemos que involucrar a la familia y a la comunidad para poder hacer un abordaje mucho más completo y trabajar sobre los determinantes de la salud. Entonces, a través de este modelo de atención integral, estamos implementando el lineamiento de política número 2. Y el lineamiento de política 3 está relacionado al abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad de salud. Entonces, em, sí o sí, si hablamos de promoción de salud, tenemos que abordar los determinantes de la salud y tenemos que entender la relevancia de los determinantes de la salud en, en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, determinantes de la salud son todas las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, ¿no? Y no solamente esas circunstancias, sino también el sistema de salud. Y todas estas circunstancias van a tener ya sea un impacto positivo o negativo en la situación de salud de la población.
Ahora, existen diferentes modelos para explicar cómo se comportan los determinantes de la salud en las poblaciones. Incluso hay modelos para cada enfermedad, eh, pero el que les expliqué al inicio es el que prácticamente marca el inicio del análisis de los determinantes de la salud con Mark Lalonde en los años 70. Pero después ustedes van a ver otro tipo de determinantes de la salud, como por ejemplo la cultura, la posición social, la alimentación, eh, la educación, las redes de apoyo social, el entorno ambiental, eh, el empleo y las condiciones del trabajo. Es decir, a medida que vamos verificando los resultados sanitarios de cualquier patología, ¿no? O de cualquier sistema de salud, probablemente vamos a identificar más factores que puedan tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en el desarrollo de una enfermedad. Entonces, este, por ejemplo, es otro modelo de conceptual de lo que son los determinantes de la salud del año 91. Entonces, aquí tenemos a la persona en sus diferentes etapas de vida, eh, que está fuertemente influenciado por los estilos de vida que tiene, ¿no? Ya hemos visto en el modelo de Lalonde, ¿no? Casi el 40% de los resultados sanitarios dependen de los estilos de vida y de los comportamientos. Pero a estos estilos de vida también se suman las redes a las que nosotros pertenecemos, ya sea a nivel social o comunitario. Y, y estas redes sociales y comunitarias están relacionados a de dónde obtenemos nuestros alimentos, a nuestro nivel educativo, nuestro ambiente laboral, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, la posibilidad de tener agua, desagüe y saneamiento, los servicios de atención de salud y de vivienda. Y por encima de ello, todas las condiciones, pues ya macro, ¿no? Ambientales, culturales y socioeconómicas. Y del país donde nosotros podamos residir, ¿no? Entonces, es súper importante reconocer los determinantes de la salud de las poblaciones para ver cómo es que vamos a hacer las estrategias de promoción de la salud y trabajar pues en lo que es prevención primaria. ¿Por qué además es importante tener claros los determinantes de la salud? Porque de ello también va a depender qué tan vulnerable va a ser mi paciente de no poder llegar a lo que todos queremos, ¿no? A llegar a un buen estado de salud. Van a haber pacientes que probablemente van a cumplir con todas las condiciones necesarias para poder acceder a un buen sistema de salud, pero eh, a diferencia de otros pacientes que tal vez tienen algún determinante que le hace más difícil acceder, que le dificulta en mayor tiempo, versus otro tipo de pacientes que en realidad le es imposible, ¿no? Es decir, la situación de vulnerabilidad va muy de la mano con los determinantes de la salud, y esto pues está reflejado ya en la inequidad de los resultados sanitarios en todas las personas, ¿no? Es por eso que a nivel mundial, aparte de lo que les he mostrado de la Carta de Ottawa, de la Conferencia de Alma-Ata, ¿no? Y las diferentes intervenciones que se puedan desarrollar, cada cierto tiempo se vuelven a reformular los compromisos, ¿no? Y el último que tenemos es los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, que es otro compromiso asumido por nuestro país para trabajar en estos 17 objetivos, ¿no? Por ejemplo, el número 2 dice hambre cero, el número 3 es salud y bienestar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 15, ¿no? Vida de ecosistemas terrestres, vida submarina. Entonces involucra todos los niveles de vida, involucran todas las esferas, y para cada objetivo tiene una serie de pilares que trabajar
Solo que ya, miren, estamos en el 2023, nos quedan 7 años y no sé cuál será ahora la evaluación de esta iniciativa de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, es clave comprender determinantes y cómo los determinantes influyen en los resultados sanitarios para que nosotros podamos desarrollar estrategias de promoción de la salud. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un estudio realizado en Argentina, donde se busca por qué las pacientes a quienes se les hace Papa Nicolau para lo que es el tamizaje de cáncer de cervix, por qué pues no accedían al tratamiento una vez que tenían el resultado de su Papa Nicolau, ¿no? Entonces, de todos los factores que se evaluaron, si ustedes pueden ver en el gráfico, em, cuáles fueron los determinantes en mayor porcentaje para el abandono del diagnóstico y del tratamiento. Si ustedes ven, el 39% corresponde a lo que es servicios de salud. Es decir, por ejemplo, atrasos en la entrega de resultados, pérdida de resultados, eh, tiempos de espera, mala experiencia de la atención. Si, institucional, es decir, los servicios de salud más o menos corresponden al 40% de lo que es como un factor que dificulta a que la paciente pueda tener su diagnóstico y acceder al tratamiento. Luego tenemos la carga de trabajo doméstico, que representa el 20%. El cuidado de los hijos es uno de los más importantes, ¿no? Y mientras más hijos tenía la paciente, se veía que era menos probable que la paciente regrese al establecimiento de salud a recoger su resultado y si salía positivo, a recibir tratamiento para cáncer de cervix. Otros, por ejemplo, también estaba el componente personal sobre el olvido de acudir a la cita o que por miedo o si no creía que no era necesario. El embarazo también fue otro determinante. Entonces aquí em, es decir, nosotros podemos hacer un buen Papa Nicolau como examen auxiliar, podemos tener todos los materiales necesarios para hacerlo, pero miren cómo es que repercute otros determinantes en que la paciente pueda acceder a su diagnóstico y a su tratamiento, ¿no? Ahora, lo ideal sería analizar para cada patología prevalente cómo es que se comportan los determinantes de la salud y así poder hacer estrategias mucho más específicas de promoción de la salud. Ahora, ¿qué información tenemos de los determinantes de la salud en nuestro país? Hay información diversa, no tenemos un sistema de manejo de determinantes. Entonces, em, estrategias de promoción de la salud así orientadas específicamente a evitar la aparición de una enfermedad em, es difícil de manejar en nuestro país, ¿no? Porque no tenemos a detalle la información de cómo se comportan los determinantes, como por ejemplo lo hemos visto en este estudio que les he mostrado de eh, Papa Nicolau y cáncer de cervix. Y el último lineamiento de política de promoción de la salud es empoderamiento y participación social en salud. ¿No? Para nosotros poder implementar estrategias de promoción de la salud, necesitamos involucrar a la comunidad, involucrar a otros sectores, involucrar a la sociedad, ¿no? Y este tipo de involucramiento tiene que ser con un empoderamiento, ¿no? Donde las personas, familias y comunidades puedan tener un mayor control sobre los determinantes de la salud. En nuestro país se ha trabajado de alguna forma lo que es el sistema de vigilancia comunitaria, que se denomina Civico,
pero también a nivel de los gobiernos regionales y gobiernos locales se habla de lo que es una vigilancia ciudadana eh, para verificar o aportar en, en lo necesario que se requiera para hacer un buen manejo de los factores determinantes de la salud. Entonces, sí se requiere definitivamente un compromiso de la población para poder implementar promoción de la salud. Entonces, promoción de la salud no es realizar campañas. Como han visto, es todo un proceso, es toda una estrategia de varias intervenciones con varias políticas, lineamientos de políticas. Entonces, si ustedes ven una campaña que es tan frecuente ver en nuestro medio, campaña de atención de salud o campañas preventivo-promocionales, que al final no se debe usar ese término de esa forma. Entonces, promoción de la salud no es realizar campañas, no es realizar mercadeo de servicios ni de programas, y también no todo lo extramural y comunitario es promoción de la salud, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para hablar de promoción de la salud, tenemos que involucrar otros determinantes, involucrar el entorno familiar, social y también otros sectores, em, particularmente educación, para poder implementar promoción de la salud. Algunos ejemplos de implementación de promoción de la salud son todas las estrategias que se desarrollan eh, a nivel de la familia. Por ejemplo, tenemos el programa de familia y viviendas saludables. A nivel de las instituciones educativas tenemos también un programa de instituciones educativas saludables. A nivel de los municipios y comunidades también podemos implementar el término de municipio saludable o de comunidad saludable. Todas son intervenciones o ejemplos de promoción de la salud, ¿no? Los ejes temáticos de promoción de la salud lo tienen ahí en la pantalla, ¿no? Se trabaja en estos 7 ejes temáticos, ya sea en viviendas, escuelas, municipios, centros laborales. Es decir, no necesariamente pues son solo actividades que se desarrollan en un centro de salud. Entonces, hasta aquí es promoción de la salud, que es un término un concepto súper amplio, pero yo creo que es importante tener claro que se encuentra dentro de la prevención primaria y su objetivo es trabajar sobre los determinantes de la salud. Entonces, ahora vamos a ver sobre la prevención, los tres niveles de prevención fundamentales. ¿Qué es prevención en salud, ¿no? ¿Qué es prevención de riesgo y enfermedades? Prevención son todas las medidas que nosotros vamos a desarrollar para prevenir lo que es la aparición de una enfermedad, pero también para reducir los factores de riesgo, ¿no? Y detener su avance y atenuar las consecuencias de la enfermedad una vez que está establecida. Cuando hablamos de prevención, básicamente estamos enfocados al término enfermedad, ¿no? A diferencia de promoción, que estamos hablando más del término saludable, bienestar, determinante de la salud. Entonces, prevención son todas las medidas destinadas a prevenir la prevención de enfermedad, pero también para reducir los factores de riesgo, detener los factores de riesgo, detener el avance de la enfermedad y atenuar sus consecuencias. Pues nuevamente regresamos a nuestro cuadrito inicial y nos ubicamos. Hemos estado en esta parte, ¿no? Promoción de la salud, que es parte de prevención primaria, con un fuerte componente de determinantes de la salud. Pero ahora vamos a hablar de los 3 niveles de prevención en sí, ¿no? Dentro de prevención primaria también tenemos protección específica orientada a los aspectos individuales. Luego tenemos prevención secundaria y terciaria, que ya les mencioné los objetivos de cada uno de ellos.
prevención secundaria lo podemos desarrollar en una fase asintomática para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato, pero también podemos hacer durante una fase sintomática para limitar el daño y limitar la discapacidad. Y prevención terciaria, vamos a actuar sobre las consecuencias de la enfermedad con el objetivo de manejar tal vez las complicaciones tardías, manejar discapacidad y darle mejor calidad de vida a nuestro paciente. Entonces, el objetivo de, si nos enfocamos en los 3 niveles de prevención, el objetivo de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, disminuir el número de casos nuevos de alguna patología, ¿no? Porque vamos a trabajar en lo que es la cadena epidemiológica, en la interacción del agente, del huésped y del ambiente. No hay ningún cambio anatómico ni fisiopatológico, pero sí la persona está expuesta a factores de riesgo, ¿no? Esto es clave tener en cuenta para diseñar nuestras estrategias de prevención primaria a nivel de protección específica individual. Ahora, cuando ya hablamos de prevención secundaria, ya sea en su fase asintomática o sintomática, lo que nosotros queremos es disminuir la mortalidad, la mortalidad del paciente, ¿no? Pero ya no vamos a disminuir la incidencia de la enfermedad porque ya está en curso la historia natural de la enfermedad. Entonces, si nos abocamos ya a cada nivel de prevención, ¿no? En prevención primaria son el conjunto de acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada, ¿no? Recalcar que el objetivo de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de casos nuevos de alguna patología. Son todas las acciones que se van a realizar sobre las personas en el periodo prepatogénico, en donde los distintos factores de riesgo y causales no han originado todavía una enfermedad. Algunos ejemplos: si desarrollamos prevención primaria sobre las personas, es decir, desarrollando protección específica, individual, ejemplo claro son todas las inmunizaciones, ¿no? Todas las inmunizaciones, todas son ejemplo de prevención primaria. Todas las quimioprofilaxis, ¿no? Por ejemplo, el ácido fólico en mujeres que desean embarazarse o en el primer trimestre de la gestación. El uso del yodo, ¿no? En la sal. Estos son algunos ejemplos de prevención primaria. Pero también recuerden que dentro de prevención primaria tenemos las acciones de promoción de la salud, donde vamos a trabajar sobre los determinantes de la salud. Entonces, aquí algunos ejemplos de promoción de la salud es promover el uso de cinturón de seguridad, adoptar estilos de vida y comportamientos saludables como una dieta sana, realizar actividad física o las relaciones sexuales seguras, ¿no? Entonces, para recordar, dentro de prevención primaria tenemos todas las intervenciones de promoción de la salud y todas las intervenciones a nivel de la persona para trabajar lo que es protección específica, ¿ok? Y disminuir la incidencia de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de prevención secundaria, estamos ya en la segunda etapa de la enfermedad, en el periodo patogénico. Entonces, el objetivo es enfocarnos en las primeras fases de la enfermedad, actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento que sea más efectivo y lo más precoz, ¿no? Ahora, esto es cierto, ¿no? Lamentablemente, cuando nosotros ya desarrollamos prevención secundaria, es porque todas nuestras intervenciones de prevención primaria han fallado o fue insuficiente en las acciones de prevención primaria. Pero igual el objetivo de
una intervención o una actividad de prevención secundaria es reducir la morbimortalidad. Es decir, que las personas que ya están enfermas vivan más tiempo y con una mejor calidad de vida. Entonces, dentro de prevención secundaria tenemos dos momentos: el diagnóstico precoz con el tratamiento precoz oportuno, y luego la limitación del daño y la limitación de la discapacidad, ¿no? Algunos ejemplos de prevención secundaria están todos los tamizajes que realizamos. Recuerden que Ya, cuando sí, hacemos gracias. diagnóstico precoz, hacemos prevención secundaria y todo tamizaje, ¿no? Tamizaje de recién nacido, tamizaje de hipertensión, tamizaje de diabetes, tamizaje de cáncer de colon, de cáncer de cervix, de cáncer de mama. Sí, todos En estos octubre exámenes cumpleaños, ¿no? están dentro de Septiembre. lo que es Octubre, ¿no? 23, 24. de Casi lo que 30. es prevención secundaria. No, 24, creo que sí está. Ah, ya. Yo te digo, la verdad, no me acuerdo. Ah, madre, no me acuerdo. Cumpleaños. Ok, entonces como dentro de prevención secundaria tenemos diagnóstico precoz, em, y están todos los tamizajes, y aquí tienen algunos ejemplos. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es tamizaje, qué es sinónimo de cribado, sinónimo de screening, sinónimo de rastreo. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que consisten en todas las pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes, pero también están todas las pruebas, por ejemplo, para hacer tamizaje de salud mental, ¿no? Tamizaje de depresión, de ansiedad. Entonces, estas intervenciones usualmente están dirigidas a población asintomática, pero que ya tienen probablemente un daño histopatológico para poder detectarlo precozmente. Y existen algunos criterios que son los de Frame y Carlson para que una prueba sea catalogada como prueba para screening o de tamizaje, ¿no? Y usualmente para que un examen pueda ser catalogado como una herramienta de diagnóstico precoz, tiene que cumplir estos criterios, ¿no? Que, por ejemplo, em, que cuando usemos un examen auxiliar, esta pueda detectar la enfermedad en una etapa presintomática, que los test que usemos deben ser efectivos y eficaces, que el tratamiento temprano debe ser mejor que el tratamiento en la etapa sintomática o en el diagnóstico habitual, y que al momento de hacer el tamizaje no exista, o si existe, el daño que se pueda originar sea mínimo con respecto al tratamiento que va a recibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un Papa Nicolau, cumple todos los criterios, ¿no? El cáncer de cervix es una causa muy frecuente de mortalidad. Si lo detectamos en una fase, cuando hacemos la detección mediante un Papa Nicolau, usualmente detectamos en una fase temprana, presintomática. Es una prueba eficaz y efectiva, y mientras más temprano se detecta, es más sencillo el tratamiento, y el tratamiento en una fase precoz no va a originar en realidad ningún daño para la paciente, a diferencia del tratamiento cuando ya tenga, por ejemplo, un cáncer en estadio 4, ¿no? Entonces, esos son todos los puntos que debe cumplir un test para ser catalogado como screening o tamizaje, o para ser usado como diagnóstico precoz. El único problema o la desventaja que tiene el diagnóstico precoz es que en algunas situaciones se puede detectar a personas sanas como enfermas, es decir, la tasa de falsos positivos, ¿no? O la tasa de falsos negativos, que habría que verificar con cada uno de los exámenes que nosotros vamos a usar cuando queremos hacer una actividad de prevención secundaria. Y prevención terciaria está dirigida a todas las acciones
para la rehabilitación de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad ya diagnosticada, ¿no? Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y también reinsertarlos, ¿no? En la sociedad. Entonces, algunos ejemplos, uno de ellos es el ejercicio supervisado en personas que ya tienen una enfermedad coronaria establecida, el abandono del hábito tabaquista en una persona que ya tenga EPOC. Aquí es interesante porque si ustedes, por ejemplo, hacen una consejería de disminuir el hábito tabaquista en una persona que fuma y que no tiene cáncer de pulmón, entonces ahí hablaríamos no de prevención terciaria, sino de prevención primaria, ¿no? Recuerden que prevención primaria actuamos sobre los factores de riesgo. En este caso sería un paciente que fuma, que no tiene cáncer de pulmón o que no tiene EPOC. Pero si ya nuestro paciente tiene cáncer de pulmón y tiene EPOC y le decimos que deje de fumar, esa sería una actividad de prevención terciaria. Ahora, la rehabilitación, todo lo que son rehabilitación física o motora en una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente cerebrovascular, eso, por ejemplo, también es una estrategia de prevención terciaria. Ahora, existen otros dos tipos de prevención. Tenemos la prevención primordial y la prevención cuaternaria, que no se conocen mucho, pero yo creo que sí va a tener mucha relevancia en los próximos años. La prevención primordial está dirigida a los individuos sanos, es decir, a aquellos que no tienen factores de riesgo, a diferencia de la prevención primaria. En la prevención primaria, recuerden que sí la persona o la comunidad o la familia tiene un factor de riesgo. Y la prevención cuaternaria está dirigida a evitar los riesgos y la iatrogenia derivada del uso innecesario de las intervenciones sanitarias. Por ejemplo, el uso de antibióticos en una faringitis aguda viral, cuando eso, por ejemplo, se tienen que realizar actividades para evitar esa práctica de hacer intervenciones innecesarias, ¿no? El uso de antibióticos o el uso de, por ejemplo, la recomendación del uso de vitaminas o la recomendación del uso de colágeno bioral para artrosis. Es decir, eh, limitar las intervenciones que puedan producir más daño a nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos en forma innecesaria es uno de ellos. Entonces, definitivamente van a haber mayor énfasis en los próximos años sobre prevención cuaternaria y prevención primordial. Y de intervenciones sanitarias no solamente nos referimos al tratamiento, sino también a los procedimientos diagnósticos, ¿no? Es decir, y aquí va de la mano si un procedimiento diagnóstico puede ocasionar mayor daño al paciente que el tratamiento en sí. Entonces, ahí habría que valorar el riesgo-beneficio de las intervenciones que nosotros podamos indicar a nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué he ahondado mucho en la clase sobre los términos de promoción y prevención? Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Aquí un personal de salud está tomando la presión arterial. ¿Es una actividad de promoción de la salud o es una actividad de prevención? Por ejemplo, acá en esta otra figura, donde vemos un desfile con pancartas, podemos decir, ¿es una actividad de promoción de la salud o de prevención? ¿No? Recuerden que aquí la toma... ¿Cuál? Bueno, aquí en la primera figura es probablemente un tamizaje, ¿no? De hipertensión arterial, entonces estaríamos hablando de prevención secundaria. Pero acá, en realidad, un desfile con pancartas es básicamente pues una actividad no de promoción de la salud, porque ya les mencioné todo lo que involucra promoción de la salud, ¿no? Con los lineamientos de política. Y no se incluye, por ejemplo, un desfile con pancartas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra figura de lo que es consumo de alimentos de todos los grupos durante el día, es decir, educación en alimentación saludable o realizar actividad física moderada. Esto, por ejemplo, son actividades de promoción o de prevención, ¿no? Prevención Entonces, primaria. ya.
claro, prevención primaria, y dentro de prevención primaria, si por ejemplo ustedes hacen una, una sesión educativa de alimentación saludable en un colegio, eso sería pues promoción de la salud, ¿no? Dentro de prevención primaria. Y por ejemplo, si ustedes hacen una consejería de actividad física moderada en un paciente que es obeso y que llega a su consulta, es una actividad individual, entonces podrían decir que es también prevención eh, primaria o secundaria. Secundaria. No, los tamizajes no son prevención primaria, los tamizajes son prevención secundaria. Todos los tamizajes, aquí he tenido una pregunta en el chat, si los tamizajes son prevención primaria. Todos los tamizajes diagnóstico precoz son prevención secundaria. Ahora, si yo tengo un paciente que es obeso y que le hago una consejería de actividad física moderada, es para evitar, bueno, para que disminuya su obesidad, ok. Como ya tiene obesidad, ya tiene la enfermedad, entonces podría ser pues una actividad de prevención secundaria. Pero si yo quiero evitar que mi paciente tenga un infarto, porque todavía no tiene el infarto, entonces podría decir que podría ser prevención primaria, pero a nivel específico, ¿no? Todo depende de la enfermedad que ustedes quieren evitar y del momento en que se encuentran en la historia natural de la enfermedad. Por eso es que al inicio les expliqué muy bien todos los momentos, los niveles, la historia natural de la enfermedad y en qué momento hacemos promoción, en qué momento hacemos prevención primaria, en qué momento hacemos prevención secundaria y prevención terciaria. Aquí, por ejemplo, tenemos a una persona que está aplicando bloqueador solar para evitar cáncer de piel. Aquí tenemos otro desfile de pancartas. Aquí, por ejemplo, tenemos Tai Chi. Por ejemplo, aquí en esta figurita sería prevención primaria o secundaria. O sería promoción de la salud. Prevención, doctora. Ya, pero ¿cuál? ¿Primaria? ¿Secundaria? Primaria. Primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cáncer de piel, pero hay un factor de riesgo. ¿Cuál sería el factor de riesgo? El sol de la playa. Claro, ese es el factor de riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una actividad grupal de manejo de estilos de vida. ¿Qué más parece? ¿Promoción o prevención? Promoción. ¿Cómo? Promoción. Promoción de la salud, ¿no? Y aquí, ¿promoción, prevención o ninguna de las dos? Ninguna. Ninguna, ¿no? Perfecto. Ok, entonces, ¿por qué diferenciar? Porque de eso depende las estrategias que vamos a hacer para tener buenos resultados sanitarios, ¿no? Una gran dificultad que tenemos en nuestro país es que todos hablan de actividades preventivo-promocionales, lo ponen en un solo saco, pero no se diferencia cuál es cuál, eh, y no solamente entre nosotros, ¿no? Sino en todos los niveles de nuestro sistema de salud. Entonces, tenemos un paradigma de que ambas son casi lo mismo, pero en realidad no, y han visto que no es lo mismo, uno es parte de otro. Ahora, de no saber diferenciar, se hacen propuestas pues confusas, no sabemos hacia dónde vamos y tenemos que manejar muy bien los conceptos, así como manejamos muy bien el concepto de atención primaria de salud con sus diferentes atributos. También tenemos que manejar muy bien el concepto de promoción de la salud y los diferentes niveles de prevención y cómo es que estos conceptos están dentro de la historia natural de la enfermedad.
promoción de la salud se desarrolla sobre las personas sanas y su intención es mantener y mejorar la salud, mientras que prevención está destinada a una actividad hacia las personas que tienen un factor de riesgo y su intención es evitar una enfermedad. Entonces, no se olviden, promoción de la salud, básicamente trabajamos sobre los determinantes. El objeto de la promoción de la salud es lo saludable y la población objetivo es la población en sí como un todo, ¿no? O algún grupo poblacional, familia, colegio, comunidad, gobierno local. Pero cuando hablamos de prevención de la enfermedad, nos enfocamos a un factor de riesgo individual, a disminuir la incidencia de la enfermedad o el riesgo de enfermar, y la población objetivo es la persona. ¿Ok? Entonces, prevención, factores de riesgo, daños, y promoción, determinantes. Aquí algunos ejemplos. Promoción de la salud es colectivo, a grupos de personas o población en general, comunidades. Y prevención, ya hemos visto que puede ser primaria, secundaria y terciaria, y dentro de la primaria está promoción de la salud, ¿no? En relación a si lo hace el profesional de salud o no, en promoción de la salud, como han visto, es salud en todas las políticas, tiene que estar involucrada la comunidad, el gobierno local, entonces es una actividad que tiene que ser ejecutada por varios tipos de personas, ¿no? No solamente el médico o el personal de salud, sino también profesores, alcaldes, la población como un todo. En cambio, en prevención, usualmente es realizada por el profesional o personal de salud. En este caso, por ejemplo, tenemos el tamizaje neonatal, que es una estrategia de prevención secundaria. ¿Dónde se desarrolla? Promoción de la salud se desarrolla en todos los escenarios de la vida cotidiana, ¿no? Colegios, familia, comunidad, también en el establecimiento de salud, en el gobierno local. Todos estamos involucrados. Prevención, básicamente referida a la prevención, protección específica, prevención secundaria y terciaria en lo que es los establecimientos de salud. Algunas preguntas que nos conducen a diferenciar actividades de prevención o promoción. ¿Qué hacer para evitar que ocurra una enfermedad o disminuya la mortalidad? Son las acciones de prevención. ¿Qué hacer para que la gente se mantenga sana la mayor parte del tiempo? ¿O qué hacer para trabajar sobre los determinantes de la salud? Son las acciones de promoción de la salud. Y estas recomendaciones de promoción de la salud y prevención de riesgos y enfermedades tienen que tener una evidencia, ¿no? Cualquier recomendación que ustedes quieran hacer a sus pacientes, ya sea en cualquier nivel de prevención, tiene que tener una evidencia. ¿Por qué? Porque recuerden que de todas las intervenciones que nosotros desarrollamos para nuestros pacientes puede haber un beneficio, pero también un riesgo. Entonces, esto tenemos que verificar en algunas bases que ya son validadas para las diferentes intervenciones que podamos nosotros desarrollar para nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, este es de Estados Unidos, ¿no? La US Preventive Service Task Force. La de Canadá es esta de acá, que es Canadian Task Force on Preventive Healthcare. Y aquí tienen otras páginas que pueden ustedes indagar, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud americano. Entonces, si ustedes, por ejemplo, desean saber si para esta persona de tal edad yo quiero hacerle un tamizaje de cáncer de mama, ¿tiene mayor riesgo o beneficio? ¿Es adecuado o no es adecuado hacerlo? Por ejemplo, si quiero dar aspirina para prevención secundaria, ¿es adecuado o no es adecuado? Si quiero dar aspirina para prevención primaria de enfermedad cardiovascular, ¿es correcto o no es correcto? ¿Qué riesgo tengo? ¿Qué riesgo puede tener mi paciente? Entonces ustedes pueden ir a estas páginas y buscar exactamente la intervención que quieran desarrollar y ver pues qué nivel de evidencia tiene de esa intervención, ¿no? Aquí hay un ejemplo del uso de estatinas
¿no? Para prevención primaria de enfermedad cardiovascular en adultos. Y los diferentes niveles de evidencia, ¿no? Cuando hablamos de prevención tenemos que ver el nivel de evidencia de esa actividad preventiva que queremos desarrollar. Entonces, hablamos de riesgo cardiovascular y hablamos del nivel de evidencia del uso de estatinas para prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Pues ustedes esto ya lo podrían revisar con más detalle si tienen algún interés en particular de alguna intervención de prevención y lo pueden buscar pues en las páginas que les estoy recomendando. Ok. Esta frase es súper importante porque cada encuentro con un paciente es una oportunidad para que ustedes puedan verificar qué necesidades de salud tiene y qué intervenciones pueden desarrollar muy aparte del motivo de consulta que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Entonces, tener bien claro los conceptos de promoción y prevención es de mucha ayuda, no solamente para nuestra práctica individual, sino también en el futuro si queremos reforzar nuestras acciones de salud pública y mejorar nuestro sistema de salud y los resultados sanitarios, definitivamente tenemos que manejar muy bien estos conceptos. ¿Ok? Entonces, vamos a descansar porque todavía nos toca la siguiente clase en 15 minutos. Hacemos una pausa activa, terminamos con esta sesión, nos podemos desconectar y para la otra sesión he creado otro enlace para que puedan registrarse nuevamente, ¿ok? Entonces esto es con respecto a la tercera sesión. En las 4:20 tenemos la siguiente sesión. Hacemos, por favor, nuestra pausa activa, tomamos agüita, descansamos un rato, estiramos las piernas y continuamos con la siguiente clase. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. Doctora. Está bien.